Nadie esperaba que la primera gran sacudida de la era de Jürgen Klopp llegara tan pronto, ni que tuviera el nombre de Dani Carvajal escrito en letras mayúsculas. Porque si algo define al fútbol moderno, es su capacidad para girar sobre sí mismo sin previo aviso, como si fuera una historia que se reescribe mientras la estamos viendo. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en el entorno del Real Madrid, un club acostumbrado a los terremotos, pero que incluso así parece sorprendido por la velocidad de los acontecimientos. No es solo una salida, no es solo el final de una etapa, es el primer gran gesto de autoridad, o de ruptura, dependiendo de quién lo mire, de un entrenador que nunca ha sido precisamente conocido por su tibieza. Carvajal no es un jugador cualquiera. No es un nombre que aparezca y desaparezca en las alineaciones sin dejar rastro. Es, para entendernos, uno de esos futbolistas que forman parte de la estructura emocional de un equipo. Un lateral derecho que ha sido mucho más que un lateral derecho. Un tipo que ha vivido finales, remontadas, noches imposibles, títulos que parecían perdidos y que acabaron en vitrinas. Un jugador que no siempre ha sido el más brillante, pero que rara vez ha sido irrelevante. Y sin embargo, aquí estamos. La noticia de su salida a final de temporada no llega como un rumor débil ni como una filtración sin peso. Llega con ese tono de inevitabilidad que tienen las decisiones ya tomadas. Y lo más llamativo no es solo la salida en sí, sino el contexto. Klopp acaba de aterrizar, el proyecto está en plena redefinición, y ya hay una pieza histórica que queda fuera del tablero. Eso no es casualidad. Eso es una declaración de intenciones. Porque Klopp no es un entrenador que gestione plantillas como quien ordena papeles. Klopp construye relatos. Y en sus relatos, cada personaje tiene un rol muy claro. Cuando alguien deja de encajar, no se maquilla la situación. Se corta por lo sano. Ya pasó en otros equipos, y ahora empieza a verse aquí. No importa el nombre. No importa el pasado. Importa lo que viene. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Carvajal representa una forma de entender el juego que ha sido clave en los últimos años. Intensidad, compromiso, lectura táctica y una conexión casi instintiva con lo que exige cada partido. Pero también representa una etapa. Y Klopp, guste más o menos, no está aquí para prolongar etapas. Está aquí para iniciar una nueva. Hay algo casi quirúrgico en este tipo de decisiones. No son emocionales, aunque duelan. No son impulsivas, aunque lo parezcan desde fuera. Son decisiones que se toman mirando el futuro con una frialdad que, siendo honestos, no todos los clubes tienen el valor de aplicar. Y el Real Madrid, que ha sabido reinventarse varias veces, vuelve a estar en ese punto delicado donde hay que elegir entre la memoria y la evolución. No es una elección fácil. Nunca lo es. Porque cuando un jugador como Carvajal se va, no solo se va un futbolista, se va una referencia. Se va alguien que conoce el vestuario, que ha vivido lo que significa llevar esa camiseta en los momentos de máxima presión. Y eso no se reemplaza con un fichaje, por muy talentoso que sea. Eso se reconstruye y lleva tiempo. Pero Klopp no parece preocupado por eso. O al menos no lo demuestra. Si algo ha caracterizado su carrera es precisamente su capacidad para transformar equipos sin perder competitividad. Lo hizo en contextos complicados. Lo hizo con jugadores que no eran estrellas y los convirtió en piezas fundamentales. Y ahora tiene un escenario completamente distinto. Un club con recursos, con historia, con exigencia máxima, y con la necesidad urgente de definir una nueva identidad. Y en ese proceso, Carvajal no entra. La pregunta es ¿por qué? Algunos dirán que es una cuestión física. Otros hablarán de la evolución del juego, de la necesidad de laterales más ofensivos, más dinámicos, más adaptados a un fútbol que cada vez exige más en ataque desde las bandas. Y luego está la teoría más incómoda, la que no se dice en voz alta pero se comenta en privado. Que Klopp quiere un vestuario completamente suyo. Sin inercias, sin jerarquías heredadas, sin voces que no estén alineadas al 100% con su idea. No sería la primera vez. Y aquí es donde el relato deja de ser solo deportivo y empieza a tocar algo más profundo. Porque el fútbol, en realidad, siempre ha sido una lucha de poder. En el campo, en el vestuario, en los despachos. Y cada nuevo entrenador trae consigo una redistribución de ese poder. Algunos lo hacen de forma progresiva. Otros, como Klopp, prefieren un corte más limpio. No hay medias tintas. Carvajal, por su parte, no ha hecho ruido. Y eso también dice mucho. Podría haber generado tensión. Podría haber filtrado su descontento. Podría haber convertido esto en un conflicto mediático. No lo ha hecho. Ha mantenido una discreción que encaja perfectamente con su trayectoria profesional
Directo, sin necesidad de protagonismos innecesarios. Pero eso no significa que no haya impacto. Porque lo hay, y mucho. En el vestuario, esta decisión se interpreta. No se ignora. Los jugadores entienden lo que significa. Entienden que nadie es intocable. Entienden que el nuevo ciclo va en serio. Y eso genera dos cosas al mismo tiempo: motivación y alerta. Porque si un jugador con el recorrido de Carvajal puede salir, cualquiera puede estar en la siguiente lista. Y si esto ya te está volando la cabeza, suscríbete, porque lo que viene en este cambio de ciclo promete ser aún más intenso. La salida de Carvajal también abre una pregunta clave. ¿Quién ocupa ese lugar? No solo en el campo, sino en lo simbólico. Porque el fútbol no se juega únicamente con pies. Se juega con jerarquías, con liderazgos, con presencias que marcan el ritmo incluso cuando no tienen el balón. Klopp tendrá que construir eso. Y no es automático. Puede apostar por juventud, por perfiles más ofensivos, por jugadores que encajen mejor en su idea de presión alta y ritmo constante. Pero tendrá que asumir que, durante un tiempo, ese costado derecho no será lo mismo. Y eso puede tener consecuencias. En partidos grandes, en momentos críticos, en esos detalles que deciden títulos. Claro que también puede salir bien, porque el fútbol, como la vida, no premia la nostalgia, premia la capacidad de adaptación. Y el Real Madrid ha demostrado más de una vez que sabe hacerlo. La clave está en cómo se gestione el proceso, en cómo se comuniquen las decisiones, en cómo se integren las nuevas piezas. Y ahí Klopp tiene experiencia, pero también tiene presión. Porque una cosa es tomar decisiones valientes y otra es acertar con ellas. Y en un club como el Real Madrid, el margen de error es mínimo. Aquí no basta con tener una idea. Hay que convertirla en resultados. Rápido. La salida de Carvajal será juzgada en ese contexto. No por lo que ha sido, sino por lo que permita construir. Y eso es, en cierto modo, lo más duro. Porque el pasado de un jugador no le protege del juicio del presente. Así funciona esto. Y mientras tanto, Carvajal tendrá que decidir su siguiente paso. Opciones no le van a faltar. Experiencia, nivel competitivo, conocimiento del juego. Es un perfil que muchos equipos valoran. Pero también es un momento delicado. Elegir bien ahora puede definir el final de su carrera. Porque sí, estamos hablando de un final. No inmediato, pero sí cercano. Y eso añade una capa más a toda esta historia. La del tiempo. La del paso inevitable de las generaciones. La de ese momento en el que un jugador deja de ser el futuro y empieza a ser el pasado. No por falta de calidad, sino por pura lógica del deporte. Es incómodo, pero es real. Klopp lo sabe. El club lo sabe. Y probablemente Carvajal también lo sabe. Lo que no sabemos aún es cómo se recordará este momento. Si como una decisión necesaria que permitió una nueva etapa de éxito, o como un corte demasiado abrupto que dejó más dudas que certezas. Eso lo dirá el tiempo. Pero lo que está claro es que esto no ha hecho más que empezar. Porque cuando el primer gran nombre cae, el resto de la historia empieza a escribirse con otra tinta. Más intensa, más imprevisible, más exigente. Y si algo ha demostrado Klopp a lo largo de su carrera, es que no le tiembla el pulso cuando tiene que escribir esas historias. Así que si quieres seguir viendo cómo se desarrolla este nuevo capítulo, dale al botón de suscribirte. Porque lo que está pasando aquí no es una simple transición. Es un cambio de era. Y los cambios de era nunca son tranquilos. Y los cambios de era nunca son tranquilos. De hecho, si algo los define no es el ruido exterior, sino el movimiento interno, ese reajuste casi invisible que empieza mucho antes de que los resultados lo reflejen en el marcador. Es ahí donde realmente se está produciendo el impacto de una decisión como esta, en ese espacio donde los discursos públicos son medidos pero las conversaciones privadas son mucho más directas. Porque dentro del vestuario, nadie necesita un comunicado oficial para entender lo que está pasando. Los jugadores perciben los gestos, las alineaciones, las conversaciones más breves de lo habitual, las miradas que duran medio segundo menos de lo normal. Y en ese ecosistema tan sensible, la salida de alguien como Dani Carvajal no se interpreta como un simple ajuste de plantilla. Se interpreta como un mensaje. Un mensaje que no necesita ser explicado con palabras, porque se entiende perfectamente sin ellas. Ese mensaje tiene varias capas. La más evidente es la competitiva. Aquí juega quien mejor encaje en la idea actual, no quien tenga más historia detrás. Pero hay otra capa más profunda, más estratégica. Klopp no está solo evaluando el rendimiento individual. Está moldeando comportamientos, dinámicas
incluso formas de entender el esfuerzo colectivo. Y en ese proceso, cada decisión suma o resta coherencia. Carvajal, con todo lo que representa, encarna una manera de competir que ha sido extremadamente eficaz durante años. Pero Klopp no busca replicar el pasado. Busca construir algo que responda a las exigencias que él considera prioritarias ahora. Y eso implica, inevitablemente, dejar atrás ciertas referencias. Esto no significa que haya un conflicto abierto. De hecho, lo más llamativo es precisamente lo contrario. La ausencia de ruido. No hay declaraciones tensas, no hay gestos de desafío, no hay señales de ruptura emocional. Todo se mueve en un plano mucho más controlado, casi clínico. Y eso, lejos de suavizar el impacto, lo hace más evidente. Porque cuando una decisión de este calibre se toma sin dramatismo, suele ser porque está muy pensada. En ese sentido, Klopp está actuando con una lógica que puede parecer fría desde fuera, pero que dentro del fútbol de élite es casi una necesidad. Los equipos que se aferran demasiado a sus símbolos suelen pagar un precio. No siempre inmediato, pero sí progresivo. Y evitar ese desgaste es parte del trabajo de un entrenador que no quiere gestionar inercias, sino crear nuevas. Ahora bien, eso no elimina el componente humano, porque por muy estructurada que sea la decisión, sigue habiendo personas detrás. Y Carvajal no es un perfil cualquiera. Es alguien que ha asumido responsabilidades, que ha jugado con dolor, que ha sostenido momentos complicados sin necesidad de protagonismo. Ese tipo de jugador no se sustituye solo con talento. Se sustituye con tiempo, con contexto, con un proceso que no siempre es lineal. Y ahí aparece uno de los puntos más delicados de todo esto. El equilibrio entre lo que se gana y lo que se pierde. Porque es fácil centrarse en lo que viene, en los nuevos perfiles, en la energía diferente, en la posibilidad de reinventar el sistema. Pero también hay que asumir lo que se deja atrás. Experiencia, lectura de partido, esa capacidad casi intuitiva de estar en el sitio correcto en el momento justo. Eso no se entrena de un día para otro. Klopp lo sabe. Y aún así, avanza. Eso es lo que define a este tipo de entrenadores. No esperan a que todo esté perfectamente alineado para tomar decisiones. Prefieren provocar ese alineamiento a través de las decisiones. Es una forma de liderazgo que no busca consenso constante, sino dirección clara. Y eso, en entornos tan exigentes, puede ser tanto una fortaleza como un riesgo. Porque cuando funciona, el equipo se transforma con una velocidad impresionante. Pero cuando no, las dudas aparecen igual de rápido. En este caso, el margen de interpretación es mínimo. La salida de Carvajal no es un experimento, es una señal. Y como toda señal, está diseñada para ser entendida. Por los jugadores, por el entorno, por cualquiera que esté observando con un mínimo de atención. Y lo interesante es cómo cada uno la interpreta. Algunos verán valentía, otros verán precipitación. Habrá quien piense que es el paso lógico en una renovación necesaria. Y también quien considere que se está prescindiendo demasiado pronto de una pieza todavía útil. Todas esas lecturas conviven al mismo tiempo, y ninguna es completamente absurda. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido en este tipo de situaciones. La coherencia interna del proyecto. Klopp no toma decisiones aisladas. Cada movimiento responde a una idea más amplia, a una estructura que todavía no es completamente visible desde fuera. Y en esa estructura, cada perfil tiene que encajar no solo en lo táctico, sino en lo emocional, en cómo entrena, en cómo compite, en cómo se relaciona con el grupo. Carvajal, pese a su trayectoria impecable, puede no encajar del todo en esa nueva ecuación, no por falta de calidad, sino por ajuste. Y en un sistema que busca precisión, ese tipo de desajuste se corrige, sin contemplaciones innecesarias. Eso no convierte la decisión en indiscutible, pero sí en comprensible dentro de la lógica de Klopp. Y mientras todo esto se reconfigura, hay una sensación que empieza a instalarse, casi de forma silenciosa, la de que nada está garantizado. Ni los minutos, ni los roles, ni las jerarquías. Todo está en revisión. Todo está sujeto a una evaluación constante. Y eso cambia la dinámica del equipo. Introduce una tensión competitiva que puede elevar el nivel general, pero que también exige una gestión muy fina para no romper equilibrios. Klopp ha vivido ese escenario antes. Sabe cómo navegarlo, pero cada vestuario es distinto, cada contexto tiene sus propias variables. Y aquí, en un club como el Real Madrid, esas variables se multiplican, porque no se trata solo de ganar. Se trata de cómo se gana, de quién lo hace, de qué representa cada victoria. Y en ese relato, las decisiones estructurales tienen un peso enorme.
La salida de Carvajal es una de esas decisiones que no se olvidan fácilmente, no por el ruido que genera, sino por lo que implica, por lo que dice sin decirlo, por la forma en que redefine las reglas del juego dentro del propio equipo. Y ahí es donde esta historia adquiere una dimensión más profunda. No estamos viendo simplemente el final de una etapa individual. Estamos presenciando el inicio de una transformación que va mucho más allá de un nombre concreto. Una transformación que afecta a la identidad, a la cultura, a la forma en que se construye el día a día. Eso es lo que realmente está en juego. Y por eso, cada detalle importa. Cada decisión, cada gesto, cada ausencia en una convocatoria tiene un significado que va más allá de lo inmediato. Porque en este nivel, nada es casual. Todo forma parte de algo mayor. Y ese algo mayor ya está en marcha. No con grandes anuncios ni con discursos grandilocuentes, sino con ajustes casi imperceptibles que, vistos de cerca, revelan una intención muy clara. Porque cuando un proyecto empieza a definirse de verdad, lo hace en los detalles, en esas pequeñas decisiones que, acumuladas, terminan dibujando una línea de comportamiento inconfundible. En este caso, la línea es evidente para quien quiera verla sin prejuicios. Jürgen Klopp no está gestionando una transición suave, está provocando una reconfiguración activa. Y eso implica intervenir en zonas que normalmente se tocan con cuidado extremo. El lateral derecho del Real Madrid no es solo una posición más. Es un espacio cargado de significado reciente, de automatismos muy trabajados, de conexiones que han sido afinadas durante años. Por eso la decisión de prescindir de Dani Carvajal no se limita a lo individual. Tiene consecuencias estructurales. Afecta a cómo se construye la salida de balón, a cómo se gestiona la amplitud en ataque, a cómo se repliega el equipo cuando pierde la posesión. Carvajal no era simplemente un ejecutor, era un engranaje que conectaba varias fases del juego con una naturalidad que solo se adquiere con el tiempo. Y ese tiempo, precisamente, es lo que Klopp parece dispuesto a sacrificar en favor de otra cosa. Velocidad de adaptación. Porque en su modelo, el lateral no es solo un apoyo. Es una pieza activa en la presión, un generador de superioridades, un jugador que tiene que interpretar el juego a una intensidad constante. Y ahí es donde empieza a surgir la duda razonable. ¿Se trata de una cuestión física? ¿De ritmo? ¿De proyección? Probablemente sea una combinación de todo eso, pero reducida a un concepto clave: encaje. El encaje no siempre tiene que ver con la calidad. Tiene que ver con la sincronización, con estar en la misma frecuencia que el resto del sistema. Y cuando esa sincronización no es perfecta, el entrenador tiene dos opciones: ajustar el sistema al jugador o ajustar el jugador al sistema. Klopp, como ya ha demostrado en otras etapas, rara vez elige la primera. Esto genera un efecto dominó que va más allá del propio Carvajal, porque obliga al resto del equipo a adaptarse también, a redefinir sus referencias, a recalibrar sus movimientos, a entender que lo que antes era automático ahora puede no serlo. Y ese proceso, aunque necesario, no es inmediato. Hay una especie de fase intermedia que suele ser incómoda, un momento en el que el equipo todavía no es lo que era, pero tampoco es completamente lo que quiere ser. Y en ese espacio, cada decisión pesa el doble. Cada error se amplifica, cada acierto se analiza con lupa. La salida de Carvajal se inscribe exactamente en ese punto. No es el final del camino, ni mucho menos. Es una pieza dentro de una secuencia más amplia. Pero es una pieza significativa, porque marca un precedente. Establece una norma no escrita que todos entienden sin necesidad de explicaciones. Aquí no se negocia con el pasado. Y eso, aunque pueda parecer duro, tiene una lógica interna muy clara. El pasado, en el fútbol, es un activo emocional, pero no siempre es un recurso competitivo. Puede inspirar, puede dar identidad, puede generar respeto, pero no garantiza rendimiento. Y cuando un entrenador decide priorizar el rendimiento por encima de cualquier otra variable, este tipo de decisiones empiezan a aparecer. Lo interesante es cómo se gestionan sus consecuencias. Porque una cosa es tomar la decisión y otra muy distinta es absorber el impacto que genera. En el caso de Carvajal, ese impacto se distribuye en varios niveles. Está en nivel táctico, que ya hemos mencionado. Está en nivel emocional, que afecta directamente al vestuario. Y luego está en nivel simbólico, que es quizá el más complejo de todos. El símbolo no se reemplaza con facilidad. Carvajal representa una narrativa de esfuerzo, de pertenencia, de recorrido completo dentro del club. No llegó como estrella consolidada, se construyó dentro de ese ecosistema.